Ese es el número de WhatsApp para que nos mandes tus mensajes. Estamos con Itay Hagman, dirigente de Patria Grande, economista, diputado nacional, y vamos a meternos un poco en la actualidad. Gaby Reche, te vi que te quedaste manija de meter pregunta el bloque anterior. Itay, plaza llena, una reacción popular contundente. ¿Qué desafíos inmediatos le plantean a la dirigencia de las distintas vertientes del peronismo? Mira, yo creo que, lo que se movilizó hoy es la militancia, creo yo, ¿no? La militancia, las organizaciones, no necesariamente el pueblo, ¿no?, en su conjunto. Lo que va a revertir la situación que estamos padeciendo es una movilización del pueblo, ¿no?, no de la militancia. Yo creo que el primer desafío que tenemos, que es el desafío de la militancia, de la dirigencia, de las organizaciones, es mantener esa llama viva, ¿no? Mantener esa llama viva en un momento que es de resistencia, ¿no? En un momento que es de defendernos frente a una ofensiva, que tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión democrática, como es en el caso de la proscripción y condena a Cristina, tiene una ofensiva económica con lo que está sucediendo en términos de, tanto en términos de derechos sociales como en términos de recursos naturales, etcétera. De legislativa, con las reformas que están metiendo, pero es defensiva, ¿no? Entonces, cuando uno está defendiendo es tratar de reducir los daños que nos está haciendo el adversario y mantener esa llama viva hasta que el pueblo revierta esto decisivamente cuando intervenga. Ahora, para eso tiene que producirse una ruptura, creo yo, de una parte de la sociedad que todavía tiene algún nivel de expectativas con el gobierno de Milei. Yo en esto quiero ser totalmente franco, porque no me gusta decir. Hay que asumir que todavía hay una parte de la sociedad que tiene expectativas en Milei, que lo votó, y no estoy hablando de los vecinos paquetas de Recoleta, que estoy hablando de el pueblo pobre que votó a Milei en el norte grande de la Argentina y en el conurbano bonaerense. Ahora te hago una pregunta en relación a esto. Vos recién decías, fue una plaza básicamente llenada por la militancia. Esa militancia fue convergente en consignas similares. Por ejemplo, vamos a volver. Es decir, por debajo parece haber cierta lucidez en la militancia de ir detrás de una causa simple, que da la sensación de que después, a medida que uno va subiendo a niveles de decisiones, se está complicando. Sí, claro. Y además que obviamente la consigna, a mí me gusta la consigna vamos a volver, porque remite efectivamente, bueno, a una épica que tiene historia, ¿no? Que no es solamente la historia del 2019, tiene una larga historia. Pero bueno, es verdad que es difícil que solamente diciendo vamos a volver, sobre todo cuando a nuestro pueblo ya le dijimos eso y lo defraudamos, alcance, ¿no? Me parece que el desafío no es solamente la unidad, ¿no?, que es un poco lo que se anda respirando hoy en el aire. Che, bueno, basta de pelea, juntémonos todos. Es abordar una discusión programática que creo que está faltando. A mí lo que más bronca me da cuando veo ciertos debates en el campo popular es que los veo muchas veces faltos de contenido, ¿no? Y la discusión es cuando están falta de contenido, es simplemente una puja de poder, es una discusión de facciones. Y a mí me parece que lo que le corresponde hacer al campo popular hoy es un debate muy profundo programático, por dos razones. Primero, porque no nos puede volver a pasar. A ver, te lo digo de esta manera. Vamos a tener la inteligencia, la capacidad de construir un gran frente para que cuando nuestro pueblo, rompa la parte que todavía está ilusionada con Milei y ganar las elecciones, como hicimos en el 2019, yo creo que sí. A mí no me preocupa tanto esa parte. Me preocupa más la parte de, che, ¿qué vamos a hacer cuando nos toque gobernar? Porque si hacemos la misma cagada que hicimos en el 2019, ¿no? Entonces me preocupa más esa parte. Entonces cuando se discute tan más la ingeniería electoral, si con quién tiene que ser el frente, quién tiene que ser los candidatos, me parece que estamos discutiendo algo que no es lo más importante. Eso lo vamos a hacer bien. Discutamos un poco lo otro. Che, ¿qué vamos a hacer cuando gobernamos nosotros? ¿Cómo vamos a resolver nosotros los problemas que deja Milei? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? Esas discusiones no las veo tan presentes. ¿Y dónde se discute? ¿Cómo se discute? A ver, ¿Cómo sería? Es sano que haya discusiones porque venimos de una experiencia fallida, y si no hubiera ninguna discusión, ninguna crisis incluso te diría, dentro del amplio espectro del campo nacional popular,
hablaría muy mal de nosotros. Si vas a hacer un gobierno desastroso y te gana Milei y después no tenés ningún debate, ningún problema, es porque, no sé, eso es una fuerza que no está viva, ¿no? Falta un ámbito para que la discusión se cause políticamente. No sé cuál es el ámbito. Nosotros estamos haciendo nuestro pequeño granito de arena, escribimos un programa de gobierno cuando Juan fue candidato a presidente en 2023, armamos una fundación ARA y se lo mandamos a todos los think tanks que hay dando vuelta desde el Instituto Patria, pasando por la fundación que está armando ahora Guado del PJ, se lo mandamos a todo el mundo, hasta el Frente Renovador. Decimos, abramos un debate programático. Vos pensás que son cosas insólitas cuando uno mira desde hoy, pero nosotros fuimos parte de un gobierno que discutió, mientras gobernaba, qué hacía con el FMI. O sea... Claro. Sí, es inaudito. Además, una discusión que partió aguas. Pero escúchame, y desembocó cuando se armó el Frente de Todos, o sea, nosotros somos una fuerza que en ese momento claramente no estábamos en la centralidad, digamos, ¿no? De cuando se armó el Frente de Todos. Cuando se armó el Frente de Todos, ¿de qué se habló? A mí, Alberto, no se habló de punto 1, ¿qué vamos a hacer con la deuda que nos deja Macri con el FMI? Alberto me prometió una reforma judicial el 2019 en la plaza. No, claro. La estoy esperando. Entonces, cheque en mano. Ahora, incluso yo te digo más, porque yo tengo la peor de las opiniones respecto a lo que hizo Alberto como presidente y le asigno una gran responsabilidad. Pero tampoco creo que se pueda reducir todo a qué desastre que fue Alberto, ¿no? Como de una manera de decir, bueno, entonces todo lo demás nos hacemos los boludos, porque el problema es que Alberto fue un... No, bueno, evidentemente hay responsabilidades de todos los actores que formamos parte del Frente de Todos, y me parece que eso es lo que no podemos volver a repetir. No sé cuáles son los puntos más importantes, pongámonos de acuerdo cuáles son los 5 o 10 puntos. El FMI obviamente es uno, ¿no? Digo, no sé... No, bueno, qué sé yo, el otro día me invitaron, por ejemplo, a una reunión que se hizo en el PJ de economistas, que la convocó Emiliano Estrada, que es un diputado nacional, que creo que es el secretario de Economía del PJ, de la nueva conducción del Partido Justicialista Nacional. Y invitó a una reunión para discutir. Bueno, ¿cuál va a ser la reunión estaba más enfocada hacia la discusión del modelo productivo, bueno, temas... Pero bueno, me pareció por lo menos un ámbito para discutir algo, ¿no? Claro. Y sobre todo porque son son las políticas públicas las que quedan en la memoria de las personas, ¿no? Digo, los frentes electorales pasan los nombres. Los nombres pasan, pero lo que hoy nombraba la gente era la asignación universal por hijo, el conectar igualdad, todo el sentimiento alrededor de la política pública eran todos los carteles que decían que le ponían a Cristina hoy en su casa y que llevaban hoy también como grandes carteles, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Bueno, sí, tuvimos la asignación universal por hijo, y después, ¿qué más puede ser? De conectar igualdad, y después, ¿qué más? Pensando más allá del futuro, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensando en inteligencia artificial, o robótica para los jóvenes, no sé. El mundo del trabajo. El mundo del trabajo, que es lo más que está perjudicando a las juventudes, y especialmente a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso también está ahí, que está bueno que se empiecen a discutir. Bueno, qué bueno que lo están haciendo, por lo menos de manera programática, o escribiendo, ¿no? Porque a veces parece que sobre el aire no se construyen muchas cosas. Sí, no quiero ser autobombo, pero nosotros, el espacio Argentina Humana, ¿no? Que es la plataforma que conformamos en su momento con la candidatura presidencial de Juan, armamos algo que llamamos un plan de desarrollo humano integral, donde tratamos de plasmar algunas ideas que por supuesto combinan recuperar algunas cuestiones que son clásicas, incluso obviamente de lo que se hizo en los 2 años de Néstor y Cristina, pero también algunas discusiones que o no se abordaron lo suficiente en ese momento o simplemente son problemas nuevos, ¿no? Por ejemplo, creo que hoy hay más conciencia de que en lo que es el mundo del trabajo, y no alcanza solamente con que vos tengas una política macroeconómica o un modelo económico que tienda a fortalecer el mercado interno, a que se creen empresas, que se cree trabajo, que lo cual está muy bien, pero que eso no te va a resolver automáticamente un mundo del trabajo que evidentemente tiene una heterogeneidad enorme, donde tenés problemas de informalidad, problemas de nuevas formas de empleo que antes no existían, como el de las plataformas. Bueno, entonces que hay que pensar cuestiones específicas sobre qué haces con ese nuevo mundo del trabajo. Me parece que hoy hay más conciencia dentro del campo del Nacional Popular. Bueno, ¿cuál es el programa entonces? ¿Cuál es el planteo nuestro frente a eso, ¿no? Bueno, hay un montón de discusiones. Incluso en términos de la política macroeconómica. Porque es verdad, creo yo, que una parte de la sociedad
percibe que nosotros no le dimos suficiente importancia a qué pasa al problema de la inflación, ¿no? Al problema de la inflación. Claro, obviamente, cuando Cristina dejó el gobierno, la inflación era más o menos, número redondo, 25% anual, que visto desde hoy... Nada, me firmo. Claro, exacto. Más allá de que era alta a nivel internacional, sí, pero vista de lo que vino después. Pero también creo yo que subestimamos. ¿Por qué la subestimamos? Porque nuestro argumento era, bueno, mientras tu salario te alcance, mientras tu salario crezca tanto o incluso un poco más que la inflación, vos salís ganando. Sí, pero bueno, también es cierto que la inflación produce otros efectos, que no son solamente un problema de poder adquisitivo, de desorganización de tu vida, de incapacidad de planificar. Y bueno, me parece que en el último gobierno nuestro, obviamente ahí ya, porque la inflación se fue a otros números, algo de eso tenemos que aprender. Y Milei hizo campaña diciendo, yo tengo la receta para terminar con este problema. Más allá de que podemos discutir cómo lo hizo o si efectivamente lo está haciendo. Pero bueno, nosotros no hablábamos del tema, ¿no? Entonces, está bien. Es infinito ahora si nos podemos plegar cada uno de los temas, pero me parece que esta es la discusión de fondo que tiene que tener nuestro campo, y ojalá que la discusión de nombres, de espacios, de listas, no digo que no vaya a existir, pero que esté subordinada a una discusión política. Quisiera lo mismo que vos, y capaz que soy un poco... más escéptico. Un poco escéptico en términos de que finalmente terminan primando la rosca del tercer concejal de alguna localidad pequeña, más que las grandes discusiones de ideas estratégicas, pero en este espacio tratamos de dar las discusiones de ideas estratégicas. Te quiero llevar a un tema que traías, que es el modelo de producción y la discusión por la economía popular, por los planes sociales. Hay miradas encontradas dentro del peronismo. Hay quienes critican la idea de un salario universal, estableciendo que es casi la aceptación de la pobreza, ¿no es cierto? Si vos aceptás que no va a haber ascenso social, te conformás con un plan social. También creo que hay una necesaria autocrítica de cómo funcionaron los dispositivos de democratización, si se quiere, del ingreso en relación sobre todo al salario social complementario. ¿Qué lectura haces y cómo ves al sector de la economía popular en este momento? Mira, una pequeña introducción a esto. Hay una discusión de modelo productivo. Estas cosas por ahí sé que cuesta decirlas porque por ahí van en contra de algunos preceptos, axiomas que están muy instalados dentro del imaginario de nuestro movimiento, ¿no? En el siglo XX, hace 80 años atrás, la idea de la industrialización por sustitución de importaciones era sinónimo de pleno empleo y era sinónimo de estado de bienestar. O sea, vos sustituías importaciones, expandías el mercado interno, todo el mundo tenía laburo y todo el mundo tenía por lo menos un piso de bienestar. Eso en el siglo XXI, mi convicción, eso no es así. Hoy es otro mundo, se produce de otra manera. La Argentina no puede, creo yo, industrializarse solamente sustitución de importaciones, y por lo tanto, y aunque lo hagas, aunque te industrialices, lo cual es muy bueno, porque la industria genera empleo de calidad, etcétera, posiblemente no vayas a absorber a toda la población. Vos tenés hoy, más o menos, va a ser números redondos, 20 millones de trabajadores en Argentina, o sea, lo que llaman la población económicamente activa. 6 millones trabajan en el sector privado formal, 3 millones trabajan en el Estado, todo el resto está fuera. Ahí tenés informales, que es lo que llamamos coloquialmente trabajo negro, o sea, el pibe que labura en un negocio y no está en blanco. Y después tenés un enorme universo de cuentapropismo, desde los cuentapropistas profesionales hasta el cuentapropismo pobre, que algunos denominan economía popular. O sea, la gente que se rebusca la vida haciendo algo, subiéndose a un tren a vender algo, organizándose en una cooperativa. Para nosotros ese sector llegó para quedarse. Y la idea que creo que principal choca porque creo que se entiende mal del salario universal, no es universalizar los planes sociales. Mirá, yo sé que Juan y los movimientos están muy asociados a los planes sociales, pero te puedo asegurar que no hay nadie que haya puteado más la mala política que se hizo con los planes sociales que Juan. Incluso la de nuestro gobierno, ¿eh? ¿Qué hacía el Ministerio de Desarrollo Social de nuestro gobierno? Hay un grupo que está cortando el puente por Redón. Bueno, dale 50.000 planes. Listo. Y la semana que viene te corto. Era eso. Repartamos planes. Obvio, eso es una porquería. El salario social complementario no nació de esa manera. Nació como la idea de
un complemento salarial que el Estado le da a una persona que está en una unidad productiva, trabajando. Puede ser una cooperativa de cartoneros, puede ser en un polo textil, puede ser haciendo partes de obra pública, de urbanización de barrios populares, de lo que quieras. Todo un entramado sociocomunitario que existe, que es muy importante, que incluye tareas de cuidados, comedores, merenderos, etcétera. Todas esas personas laburan. Y lo que uno pretende es que ese trabajo se pueda convertir en un trabajo con derechos, que se pueda formalizar, que puedan tener un salario digno, que puedan tener una obra social, que puedan tener los mismos derechos que tiene un trabajador en relación de dependencia, o que debería tener un trabajador en relación de dependencia. Y ir a un modelo tripartito donde conviva el sector privado con el sector público y un sector de economía comunitaria, si querés llamarlo, pero con plenos derechos. Me pongo enamorado del diablo. Sí. Es gente que va a aceptar que nunca va a salir de pobre. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hoy, es más, te digo, podemos hacer un trabajo de comparación. Te puedo asegurar que hoy una persona que está en una cooperativa está en una situación laboral y de ingresos que le compite palo a palo con una parte importante de la masa trabajadora que está en relación de dependencia. O sea, habla peor del sistema formal que del sistema, que bien del sistema cooperativo, me parece. No, pero también habla bien del sistema cooperativo, porque si vos comparás la situación de una persona que no está organizada, es decir, vamos a decir, un trabajador de la economía popular que anda por la suya, con una persona que está organizada en una cooperativa, la diferencia es abismal. En términos de ingresos, en términos de derechos laborales, en términos de red. Entonces, no, de ninguna manera, para mí necesariamente es un freno a la movilidad social, la idea de la economía popular, pero sí es aceptar, que yo, a lo mejor es difícil de aceptar, que ese compañero o esa compañera, que a lo mejor arrancó juntando cartones y está en una cooperativa de cartoneros, su vía para la movilidad social no es mañana ir a trabajar en una fábrica 9 horas por día, cumpliendo un horario en, en un depósito no es ese a lo mejor, ¿no? Primero porque no hay lugar para todos en esa fábrica. Y segundo porque ya tiene otra trayectoria. Tiene incluso una identidad asociada a su forma de trabajo. Y lo que quiere es que su cooperativa funcione y que el Estado le ayude a que su cooperativa funcione, no que la saque la cooperativa para mandarla al depósito. Mira, esto lo discutimos incluso con muchos empresarios, ¿no? Vos cuando hablas con un empresario típico te dice, yo quiero contratar laburantes y no quieren porque cobran el plan, porque no te usan ese tipo de argumentos para decir, che, la gente no quiere, o no quiere que la ponga en blanco, o no quiere laburar porque tiene el plan y qué sé yo. Entonces piensa que su enemigo es el planero, ¿no? Y yo le trato de explicar, mirá, en el máximo momento, que creo que fue, el gobierno de Alberto, llegó a haber 1.300.000, 1.200.000, 1.300.000 potenciar trabajo. La población, como les decía antes, económicamente activa, que no tiene un empleo formal en la Argentina, es de casi 10 millones de personas. Entonces, explícame por qué las 8.700.000 restantes, que no cobran ningún plan, no están haciendo cola en tu fábrica. Capaz no estás pagando buenos salarios. Capaz no estás pagando buenos salarios, o capaz que tu competidor hoy no es el plan social. ¿Sabes quién es tu competidor? Decía. ¿Qué hace una persona hoy que no tiene laburo o que las condiciones laborales que le ofrecen en un lugar son muy malas y no le sirven? ¿Qué hace? Uber. Se baja una aplicación, se sube a una bicicleta, a una motito o a un auto y labura. Y te puedo asegurar que junta tanto o más, en condiciones que son una cagada, que el salario que le ofrecen en esa fábrica o en esa empresa. Yo decía, tu competidor, el que te está sacando al pibe que vos querés contratar, no es el plan social. Ese es un sujeto, es otro sujeto, es el pibe que está en la bicicleta. Que para que salga de la bicicleta, si querés que salga de la bicicleta, tenés que ofrecerle o un mejor salario o mejores condiciones laborales que las que tiene en esa bicicleta. Olvídate del planero. Pero los tipos están obsesionados y están convencidos, yo creo que por razones ideológicas, de que el problema es que el Estado da muchos planes. Bueno, ahora el Estado cortó eso. ¿Dónde está? Y sin embargo no están trabajando en los campos, como dicen. No, al revés. La gente se está quedando sin laburo y cada vez hay más gente pedaleando o manejando un Uber, ¿no? Digamos, si vos, el balance del año y medio de Milei es que hay más choferes de Uber y más repartidores de Rappi y menos empleo formal. O sea que la idea de que el problema eran los planes, insisto, diciendo que estuvieron pésimamente manejados
Nuestra concepción de la política que desarrollaron los compañeros de la economía popular es que la economía popular es una forma de generar trabajo. No es una política de asistencia social. Y la idea del salario universal, que la tomamos del Papa Francisco, el Papa Francisco habla del salario universal en un discurso que da en la Semana Santa de la pandemia, o sea, marzo-abril del 2020, es cómo hacemos para garantizar un piso. Yo lo que le digo a la gente que, incluso del peronismo, del Movimiento Nacional Popular, que no le termina de cerrar esta idea, es, mira, si no estás de acuerdo con el fondo, al menos pongámonos de acuerdo que transitoriamente necesitas alguna política que garantice un piso, una red, para que ningún compatriota caiga por debajo de la indigencia. Pongámonos de acuerdo, si vos crees que vas a generar 10 millones de puestos de trabajo formales en la industria y entonces nadie va a necesitar un salario universal, perfecto. Cuando lo generes, nadie va a cobrar el salario universal. Mientras tanto, tengamos una política. Y si lo que pensás es que darle algo a la gente va en contra de generar ese trabajo, te invito a pensar que ese discurso es el discurso de la derecha, que es que cuando vos le das algo a la gente, desincentivás que la gente pueda querer realizar su vida y mejorar sus condiciones de vida a través del trabajo, ¿no? Esa idea de que el problema de por qué no hay trabajo en la Argentina es que porque el Estado mantiene vagos, ¿no? Indirectamente, muchos compañeros, a veces sin darse cuenta, seguramente, terminan abonando esa idea, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? No, si yo le doy, si el Estado le da, no va a querer laburar. Me suena eso, Ojo. Ojo con caer. El pescado y la caña de pescar, pero estoy pasando hambre, pero tomás la caña de pescar. Bueno, yo no conozco a nadie que porque cobre un plan social, que por otra parte son 78.000 pesos. Bueno, no labure, no conozco a nadie. Que se quede en la casa tomando vino. Si invítalo acá al que viva con 78.000 pesos, que le hacemos 2 horas de entrevista que pero nos explique cómo. Si en vez de 78 fueran 400, tampoco. Te puedo asegurar que tampoco. No. Entonces, la gente labura, toda la gente labura. El que cobra el plan y el que no cobra el plan. Bueno, hay que ver de qué labura y cómo hace el Estado para ayudar a esa persona, para que convierta su trabajo. En algunos casos irá a trabajar a la fábrica y en otros casos el trabajo que ya realiza lo puedo convertir en un trabajo que en vez de hacerlo en condiciones paupérrimas, en condiciones de informalidad total, ganando salarios o teniendo ingresos de subsistencia con suerte, bueno, lo puedo hacer con más dignidad. Hay muchísimos estudios que muestran cómo incluso los beneficiarios de las políticas sociales, su principal fuente de ingresos es sus ingresos laborales, de lo que sea, de la changa, de lo que sea. Con lo cual, esa idea de que la gente vive del plan es una idea que tenemos que desterrar absolutamente, justamente para que la política de Estado no sea repartir planes así sin criterio, sino tener una política de fortalecimiento de la economía popular, que es lo que nosotros buscamos y por los cuales nos peleamos muy fuerte con los que administraron la política social, incluso en el gobierno anterior. Itai Hagman, muchísimas gracias por venirte un día sumamente cansador como el de hoy a charlar con nosotros. No hablamos nada de rosquita de listas, por suerte, hablamos de algunas discusiones más estratégicas, pero apuestan a la unidad, ¿no es cierto? El Frente Patria Grande. Por supuesto. La unidad que no es, creo, solamente cómo se expresa una táctica electoral en una elección legislativa, ojo. Es animarse a dar estas discusiones también, ¿no? Es animarse a estas discusiones, es pensar también con la mente abierta. Es pensar con la mente abierta. No sé cuál es la mejor táctica para enfrentar el próximo turno electoral. No es este el momento para discutirlo, pero lo vamos a tener que discutir dentro de una semana. Sí, claro. 19 de julio cierran las listas. Correcto. Ojalá que no. Yo todavía tengo una esperanza. Dejaste ahí una opinión. A ver, sin entrar en la discusión de fondos, nosotros, por ejemplo, nuestra posición sobre el tema de la provincia de Buenos Aires fue que es un error desdoblar, pero que era una facultad del gobernador y si el gobernador la tomaba había que respetarla. Creo que la situación cambió, ¿no? Creo que es muy difícil pensar que en una elección en septiembre en la provincia de Buenos Aires se pueda discutir la gestión provincial. No pasó. No pasó en Cava en mayo. En este contexto lo veo difícil en septiembre en la provincia de Buenos Aires.
Y creo que la situación cambió por lo de Cristina. Entonces me parece que sin que esto implique un balance de quién tenía razón y quién está equivocado, lo que me gustaría que pase es que digamos, bueno, cambió la situación, vamos a unificar. No sé si va a pasar, si no va a pasar. Y lo que sí quiero decir es, no sé cuál es la mejor táctica electoral. La unidad, tampoco es la unidad, se mide solamente por una lista, ¿no? También puede no haber unidad electoral y haber unidad política, y puede haber unidad electoral y que seamos una bolsa de gatos, ¿sí? Ya lo hemos ido. Entonces, a mí me gusta más pensar, mira, a nosotros, por ejemplo, nos une con Cristina. Tuvimos el otro día en su casa el sábado. Después hicimos una movilización de Parque Lezama a la casa de San José y entramos y charlamos un rato con ella. Nos une una relación de mucho respeto. Nosotros no somos una fuerza que nos asumimos a Cristina como nuestra jefa, vamos a decirlo así. Tenemos una relación de mucho respeto, reconocemos su lugar, pero tenemos nuestra autonomía, ¿no? De hecho, en el 2023 fuimos a las presidenciales en unas PASO, respetando la decisión de Cristina, pero no compartiendo la definición de quién era el candidato principal de la fuerza. Pero nuestra relación política está basada en una relación de respeto, de discusión política, de contenido en algún sentido de la palabra, y donde a veces nos ponemos de acuerdo en la táctica y a veces no. Y no es la muerte de nadie, ¿no? Entonces, a nosotros no nos define en ese vínculo cómo quedamos en una lista, si vamos juntos en tal provincia o si vamos separados en tal otra. Para mí la unidad no hay que medirla tanto por ese lado. Hay que medirla más por, bueno, y además vamos a una elección legislativa, ¿sí? Vamos a una elección legislativa, donde lo importante sí es que todos los compañeros y compañeras que van a entrar por una lista del espacio que hoy se llama Unión por la Patria, no sé cómo se llama en las elecciones, ni idea, tengan un mandato muy claro de cómo tienen que actuar en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque a veces también el tema de la unidad, y después terminamos metiendo en listas donde después tenés gente que termina jugando con Milei. Un abrazo a Cuader, que está vacacionando en Asunción. Sí, y no solo Cuader, Cuader es un caso extremo, porque además es un caso que está cruzado por un hecho de corrupción evidente. Hay muchos casos que ni siquiera es por corrupción, ni siquiera que los compran. A veces es simplemente porque ideológicamente o políticamente los apretan, o porque los X gobernador, o porque tienen miedo de cómo quedan frente a su electorado en su provincia, si votan de una manera o de otra. Entonces hay una cantidad de especulaciones. Lo que quiero decir es, cuando Cristina dijo hay que ordenar el peronismo, mi interpretación, no sé si es la única, pero mi interpretación es, eso de cara al 2025 significa que tenemos que votar senadores, diputados, senadoras y diputadas que sepamos que el 10 de diciembre, cuando asuman, no van a votar nada con este gobierno. Nada. Ni siquiera el día del pajarito verde, nada. Y eso me parece que es lo más importante, ¿no? Gracias, Itay. No, por favor, a ustedes. Vamos a una tanda muy cortita y ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.